pedirle a Dios que me prospere y que me dé. Uno de los temas principales en la Biblia con respecto a la relación del ser humano, de los creyentes con Dios, es precisamente la adoración. Y como iglesia tenemos que aprender constantemente a adorar a Dios. Como iglesia debemos aprender a enfocarnos en la palabra del Señor y encontrar en ella las respuestas para nuestro crecimiento. Y uno de estos temas fundamentales es precisamente qué es y cómo es la adoración. Vamos a ver algunos textos. Por supuesto, nuestro sustento ha de ser siempre la palabra de Dios. Yo nunca sé a dónde tengo que apuntar esto, pero el Señor me ayude, porque si no me ayuda el Señor. Conceptos. Vamos a ver algunos conceptos acerca de la adoración. ¿Qué es la adoración? Es la acción de rendir culto a Dios. Es el reconocimiento por parte del adorador de la grandeza divina. ¿Cómo más podemos nosotros entender o qué debemos entender con respecto a la adoración? Que Dios es el único digno, objeto y sujeto de adoración. Y que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. También nosotros debemos recordar que la adoración es realmente nuestro propósito para vivir. Hay ustedes van a escuchar y han leído y hay predicaciones muy buenas que nos hablan de por qué Dios nos creó, para qué Dios nos creó. Y nos gustan las expresiones que decimos que Dios nos creó para que estemos bien, para que nos vaya bien, para tener éxito, para encontrar desarrollo personal, para estar cuidados mientras estamos en la tierra. Sin embargo, la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, uno de los textos, el verso 6, dice que Dios nos creó para alabanza de su gloria. En otras palabras, el ser humano no encuentra el verdadero propósito, sentido de su vida hasta que entiende que el centro de su vida es Dios y que Dios es digno de la adoración. ¿Cuántas veces nosotros vamos a decir en lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 6, cuando Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Cuántas veces vamos a leer ese texto y vamos a decir, hay que buscar primeramente el reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Y algunos piensan, el reino de Dios es dominar al mundo como Pinky Cerebro. El reino de Dios es tener control, tener dominio, ser importantes, tener influencia. El reino de Dios es tirar abajo gobiernos. El reino de Dios es demostrar que nosotros sí tenemos poder o fuerza. Realmente, el reino de Dios tiene que ver con que Jesús es rey. Y cuando Jesús, fíjense, está hablando de manera individual, busquen ustedes primero el reinado de Cristo en sus corazones, que Él ocupe el primer lugar en su vida, dice, y todas las otras cosas serán añadidas. Es como tener un gran rompecabezas. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, las demás piezas encuentran su lugar. El problema es que hay muchos, como yo, que cuando armamos rompecabezas, nunca comenzamos por el centro, sino que nos vamos a armar los bordecitos y las esquinitas, porque nos parece lo más lógico, armar los bordecitos y luego ir como hacia adentro. Eso está bien cuando armas un rompecabezas, pero en la relación con Dios, en tu vida y en mi vida, ese modo de actuar, de buscar primero las añadiduras para llegar al centro, lo único que le quita a nuestra vida es el sentido y el propósito real por el cual Dios nos hizo y nos dio, comenzando con la capacidad de vivir y de respirar. Entonces, cuando nosotros adoramos, nosotros estamos aprendiendo y comprendiendo nuestro propósito para vivir. Además, la adoración es la expresión externa de nuestra creencia interna.
No sé cuántos han visto videos de conciertos de personas muy, 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 muy famosas. Hay videos de conciertos de personajes como Michael Jackson y otros, que Queen y otros más cercanos que ya no son de mi generación, son mucho más cercanos. Y cuando uno ve los conciertos, primero los conciertos, uno ve una masiva cantidad de gente y uno ve la emoción. Hay gente que literalmente grita, llora, se desmaya frente a una persona que está cantando las canciones que le gustan. Y cuando tú le preguntas, ¿y esa persona qué hizo por ti? O sea, ¿te mantiene, te sostiene, te da paz? No, pero es que sus canciones tienen algo que es mi ídolo. Y se expresan sin ningún tipo no hay ningún tipo de vergüenza, ni de pena, ni de nada. Pasa exactamente con los fanáticos de los deportes. No vamos a comenzar a hablar del Real Madrid ni de los Yankees de Nueva York, pero pasa con los fanáticos de los deportes, que pueden llegar a momentos hasta de pérdida de la racionalidad, y uno encuentra momentos de violencia extrema entre fanáticos de equipos, y la gente se queda sin voz, se gasta su último centavo para comprar, poder llegar. Y hay una expresión, usted sabe que eso tiene que ver con que nosotros expresamos en nuestro comportamiento, expresamos con nuestras acciones lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo mismo sucede con la adoración a Dios. Adorar a Dios es simplemente la expresión externa, lo que se ve, que viene de acuerdo a lo que hay dentro. Es decir, lo que hay dentro es un entendimiento y una convicción de quién es Dios. Eso se va a expresar en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo actuamos. A veces pensamos que la adoración y la alabanza tiene que ver con el momento en que estamos aquí reunidos y cantamos. Y ya. Y ay, si no les gustó la alabanza o si no nos gustó, confieso que yo soy de esas que gracias al Señor, que el Señor me ayude. Ese es mi tiempo pasado, espero yo, que era uno crítico del todo en la alabanza. Ay, qué volumen, ay, que ese piano, ay, viste que se desafinó, ay, qué problema, y no sé qué, y no pueden subir esa batería, y ese volumen, y ese no sé qué, y no se saben otras canciones. Y hay otros días que venimos y dicen, ay, estuvo maravillosa la alabanza. Entonces nosotros medimos a veces la adoración al momento de la reunión, del culto, y dependiendo de que si lo que cantaron o cómo lo cantaron me gustó o no me gustó. Hay quienes nunca participan de un momento de alabanza o de adoración porque dicen, es que yo soy muy tímido, soy muy tímida, o no me gusta levantar manos, no me gusta. Es como que eso no es parte de mi personalidad. Cada vez que nosotros tenemos ese tipo de excusas, es que no hemos entendido el concepto real de la adoración. Y hoy vamos a tratar de ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de encontrar qué nos dice el texto bíblico de manera sencilla acerca de la adoración. Fíjense lo que decíamos que es la adoración. Ahora, ¿cómo no se debe adorar? ¿Qué es lo que no cuadra cuando nosotros estamos adorando a Dios? En primer lugar, que nosotros no somos el objeto de la adoración. El gran problema en la creación, nosotros a veces nos vamos a Génesis 3 y pensamos que el inicio del problema con la creación fue cuando Eva pecó, que se comió la manzana, que no sabemos si era manzana, ¿sí? Yo siempre les cuento la historia de mi sobrino, cuando estaba chiquito, que mi sobrino le regalamos su primera Biblia, tenía como 2 años y medio, le regalamos su primera Biblia, de esas que tienen ilustraciones y dibujos. Y él estaba feliz, él nos quería leer a todos la Biblia, nos buscaba y decía, te voy a leer, ven. Y comenzaba desde el Génesis. Él comenzaba cuando Dios hizo los animales, hizo la luz, hizo el sol, y cuando llegaba la parte de Adán y Eva con el árbol,
y está el dibujo de la fruta, dice, y entonces Dios le dijo, manzana no, solo pera. Digo, así es como se comienza a distorsionar, que cada quien predica lo que se le ocurre, que era manzana no, solo pera. Muchos pensamos que en ese momento surge el pecado, pero el pecado surgió antes en el universo, en la creación de Dios. Surgió entre los ángeles que adoraban a Dios. Cuando un ángel de la más alta categoría, de aquel que tenía a su cargo la adoración, comenzó a decir, yo quiero recibir esa adoración. Yo quiero subir al trono de Dios y yo quiero ser adorado como es Dios adorado. Y fíjense que fue la misma mentira que le dijo a Eva. Dios sabe que tú vas a ser como Él si te comes de este fruto. Entonces, cuando nosotros debemos entender, nosotros no somos el objeto de adoración. La adoración a Dios no está diseñada para que nosotros nos sintamos bien. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos hoy, no importa el tiempo que tengamos de caminar con el Señor. Uno de los mayores elementos para mover al ser humano es precisamente la música. La música tiene la capacidad de hacernos sentir bien o hacernos sentir tristes o de ponernos súper motivados. Por eso se hace ejercicio con música. Por eso vas a una tienda y depende de la tienda y de la temporada te ponen música. Por eso es que hay música que sigue siendo atractiva, no importa cuántos siglos pasan, vas a la música clásica y por algo es clásica. Hay algo en la música, y eso se ha estudiado muchísimo, el efecto que tiene la música en las personas. Y nosotros debemos entender esto, ¿por qué? Porque hay una especie de filtración entre los cristianos alrededor del mundo, que ponemos la música en el centro de nuestra relación con Dios cuando vamos a la iglesia. Y pensamos o sentimos que la música en la iglesia debe estar diseñada para que yo me sienta bien. Por eso es que nosotros decimos, hoy fue maravillosa la alabanza. Por eso decimos, hoy no me gustó, porque medimos la adoración conforme a nuestros sentimientos. Ahora eso se llama la adoración afectiva y humanista. ¿Por qué afectiva? Porque apunta a los afectos, a lo que yo siento, a lo que me gusta, a lo que me hace sentir bien. Entonces es un momento en que si cantamos algo que nos hace sentir bien, que nos gusta, cuya letra nos transporta, nosotros somos capaces hasta de tener experiencias emocionales importantes, de sentirnos bien, de llorar incluso. Y usted ve que hay personas que se mueven en ese ambiente en el que la música, todo está comenzando a ser, ya no comenzando, ya tiene tiempo, diseñado para que la música afecte nuestros afectos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, por eso ahora tenemos conciertos cristianos o iglesias cristianas, que muchas de ellas maravillosas, no estoy hablando contra ninguna iglesia, pero estoy hablando del fenómeno. Es que tenemos, entonces apagamos las luces, ponemos luces de colores, ponemos humo, creamos un ambiente. Y a veces nosotros, incluso los que cantan aquí, los que ministran, me pueden afirmar que muchas veces cuando uno está acá y uno está ministrando, está cantando, dirigiendo la alabanza, a uno le afecta el ambiente que uno percibe que hay en la congregación. Cuando uno está tratando de ministrar y la congregación no lo siente. Te mira, no cantan. Tienes que estar con la palma, hermano, con la voz, y salten, y vamos, y una vuelta, y con los pies, y levanten la mano, todo, levanten. Y uno se acaba la vida, y tú puedes estar media hora así, y tienes media humanidad así, mirándote como...
¿Qué le pasó a ella? ¿No le dieron la medicina hoy? Porque es cierto, el ambiente, la atmósfera de distracción, de movimiento, de gente hablando, de que no me sé la canción o no me gusta esa canción, o muchos detallitos pueden distraer de lo que significa realmente la adoración. ¿Cuándo sucede esto? Cuando inadvertidamente nosotros nos convertimos en el objeto de la adoración. Cuando nosotros pensamos que debemos sentirnos bien, que me tiene que gustar, que la persona que se para ahí también me tiene que gustar. Si es alguien que me cae mal, ni lo miro, ni abro los ojos. Porque hemos equivocado la intención de la adoración. Estamos esperando, voy a la iglesia a ver qué Dios me da. Voy a la iglesia para ver, esto es la tercera parte que dice, no lo hacemos para ganancia personal. Nosotros no adoramos a Dios para ver qué Dios me da. No solo en los sentimientos, sino qué me da. Si responde, si canto bien y levanto las manos, Dios me va a dar eso que le estoy pidiendo. Si voy a la iglesia y canto de esta manera o me arrodillo, Dios me va a dar esto que estoy... En el fondo hay como a ver qué obtengo de parte de Dios. Si eso nos mueve a adorar, no hemos entendido el concepto bíblico de la adoración. Sí. Otro, ¿cómo no adorar? Nada ni nadie ocupa el lugar de Dios. En nuestras vidas, nada ni nadie debe ocupar el lugar de Dios. Y esto es más fácil decirlo que vivirlo. Porque de manera sutil, muchas veces, hay personas que en nuestra vida ocupan un lugar más importante que Dios. Cualquier persona. Siempre habrá alguien que me diga, pero pastora, la familia es importante. Por supuesto que es importante. Pero si Dios no está en primer lugar, no hay garantía para tu familia. Así de duro como suena. Porque tu familia es bendecida por causa tuya, que conoces, que amas, que adoras al Señor y que lo has puesto en primer lugar. Y por eso parte de tu adoración ha de ser, como cantábamos hace un momento, te entrego todo. Todo. Y a veces se dan cuenta cómo puede ser tan emocional, tan afectivo, en todo lo que soy. Y si yo pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es todo lo que eres? ¿Qué es todo lo que soy? Bueno, los domingos de 11:30 a 1. Bueno, los 15 minutos que leo la Biblia en la mañana, o en la noche, o en la tarde, o la hora que me conecto a un grupo de vida. Los que están, porque todavía hay varios que no están en grupo de vida, no vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cómo adoramos? Fíjense lo que no hacemos ahora, ¿cómo adoramos? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Nosotros, ahora se apagó. Nosotros adoramos al Señor con... Usted no se preocupe que el Señor está en el centro y está en su trono. Adoramos, dice, con alabanza. Leíamos el Salmo 150. Nosotros alabamos a Dios, adoramos a Dios. Parte de la adoración es la alabanza. Hubo un movimiento en los años 80, 90 que se hizo muy fuerte de separar, decíamos, alabanza y adoración. Entonces pensábamos que la alabanza eran los cantos rápidos. Entonces todo lo que fuera rápido era alabanza y todo lo que era lento era adoración. Entonces por eso usted oye que dice alabanza y adoración. Alabanza y adoración. No, la alabanza es parte de la adoración. Alabar a Dios, expresar su grandeza, decirle con nuestras voces, con los instrumentos de música, con expresiones físicas de alegría y respeto. El otro día le mandé a Liceika un videíto de unas hermanas en un culto. ¿Saben? Las dos hermanas estaban cantando y dice Liceika, esa es mi gente, esa soy yo. Porque la alabanza incluye las expresiones físicas
de alegría y de respeto. Por eso aplaudimos. No te sientas raro o rara cuando te dicen aplaude para el Señor o bate las palmas o levanta tus manos. Recuerden lo que decíamos, la adoración es la expresión externa de lo que hay adentro. Y si adentro de mi corazón hay alegría para el Señor, se va a expresar. Si adentro de mi corazón hay esperanza, se va a expresar. Si adentro de mi corazón hay gratitud, se va a expresar. Si yo creo en mi corazón que Él es el Señor, yo lo voy a expresar. No voy a decir es que me da pena, no quiero hacer el ridículo, no quiero pasar vergüenza. Cuando tú te escuches diciendo es que no canto porque yo canto mal, no canto porque me da pena que me vean, no levanto las manos porque ¿qué van a decir de mí? No canto porque yo soy una persona tímida, o yo canto porque me obligan y no me importa si me mandan a hacer algo. Cuando haya algunos de esos pensamientos en tu cabeza o en mi cabeza, debemos recordar, entonces no estamos adorando a Dios, sino que nos estamos poniendo nosotros en el centro de la situación de adoración. Nosotros tenemos que recordar, Él nos hizo, dice el Salmo, Él nos hizo, somos obra de sus manos, pueblo suyo somos, entremos a su casa con alabanza. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Y no estoy hablando de venir tristes a la iglesia y fingir que estamos contentos. Tú puedes venir triste a la iglesia, delante del Señor vamos como estamos, pero la adoración al Señor no está amarrada a nuestro estado de ánimo ni a nuestros sentimientos, porque eso sería ponernos nosotros en el centro. La adoración al Señor está amarrada con quién es Él, y Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Él es. Y tú puedes adorar a Dios, cantar a Dios, elevar tu voz, levantar tus manos, y cuando nosotros nos sacamos del centro, entonces veremos la actuación de Dios, inclusive en medio de la alabanza. Hay una historia muy relevante en 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando se nos describe, se nos narra, hemos predicado de esto antes, se nos narra el momento en que el rey Josafat tenía que ir a la guerra, estaban siendo atacados. Y eran pocos en números comparados con el ejército enemigo. Y comenzaron a orar a Dios y dicen, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios les dice, no te preocupes, no tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el rey? El rey llamó y dice, bueno, todos los que cantan con instrumentos, todos vamos a ponernos donde va a ser la batalla, pero vamos a ponernos a cantar y a alabar al Señor. Y se dedicaron a cantar y a alabar al Señor. Y dice que el Señor se encargó de la batalla y ellos ganaron la batalla sin pelear. Muchas veces el secreto de la victoria tuya y mía en nuestras batallas de la vida no se determina por nuestra capacidad de desarrollar estrategias y de manipular la situación o de encontrar el espacio psicológico en el que yo puedo entender cómo funciona la personalidad de esta persona para entonces ver qué estrategias puedo utilizar para convencerla. Y tenemos un mundo. Debemos entender algo. Nosotros le pertenecemos al Señor y Él es nuestro Dios. Y dice el Salmo 22, tú, Señor, que habitas en medio de la alabanza. Y cuando Dios habita, está entronizado en medio de la alabanza de su pueblo, Él pelea nuestras batallas. Y cuando Él pelea nuestras batallas, la victoria está asegurada. Dejemos de estar esperando y pensando qué tengo que hacer yo para que esto cambie. ¿Qué tengo que hacer yo para que esta persona funcione, para que en el trabajo tal cosa? Dile, Señor, está en tus manos, yo te voy a alabar mientras tú peleas por mí. La alabanza tiene que ver, nosotros adoramos a Dios con acción de gracias. No es casual cuando nosotros ponemos en la guía de ayuno y oración de ponerles, ten en cuenta
las acciones de gracias. ¿Qué son las acciones de gracias? Es decir gracias. Simplemente ser agradecidos. Decirle, Señor, gracias. A veces nuestra relación con Dios es simplemente del tengo miedo a lo que me haga Dios o tengo que pedirle a Dios. Le pido que me dé, pero también tengo miedo de que algo pase. Y esa es una relación que no es sana, porque es una relación fundamentada en la ansiedad y en la necesidad, en la carencia. Uno de los grandes momentos de tu fe ha de ser entender, y de mi fe ha de ser que aunque nosotros no tengamos todo lo material o todo lo emocional o todos los recursos que nosotros quisiéramos tener, si tenemos a Cristo lo tenemos todo, porque dice la palabra, Él es la plenitud que todo lo llena en todo. Y si lo tenemos todo, no necesitamos nada. No nos movemos hacia Dios por nuestras carencias, para que Él llene nuestros vacíos y llene nuestras carencias, porque de manera casi que automática, con la cruz de Cristo, con su sangre derramada, con la resurrección de nuestro Señor, Él ascendió para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos respuesta para todas las peticiones que le hagamos conforme a su voluntad, porque dice la palabra, sabemos que si Él nos oye, Él nos responde. Tenemos respuesta. No adoramos a Dios porque tengo esta necesidad. Y debemos aprender a decir gracias. Gracias, Señor. Darle gracias a Dios en todo. Fíjense, nos dice por todo, en todo. Y nosotros a veces vamos al Señor, Señor, te damos gracias por esta comida que me das. Yo te pido que mañana no me falte. Ya, dañamos la acción de gracias. Señor, yo te doy gracias por mi familia. Yo te pido que la cuides. Tú puedes darle gracias a Dios sin necesidad de pedirle. La adoración pura implica no estar llegando solamente a decirle, Señor, yo quiero, sino tú eres grande, tú eres mi Dios, tú eres digno. Te doy gracias en todo. Te doy gracias en todo. Les cuento un pequeño testimonio de esto que no debo contar, pero bueno, sí es mío, así que sí puedo. Que siempre cuento los testimonios ajenos. Ya van a tener un mes mis tíos casi. La otra semana, todos mis tíos, hermanos de mi mamá, vinieron de México a visitarla. Estamos todos allí. Mi perro, la gata, los gatos que visitan, mi esposo y yo, mi mamá en su cuarto, mis tíos en la cocina, mi tía en la cocina. Estamos todos ahí y es todo a ver, ¿quién entra? ¿Quién no entra? Ayer hice fila 3 horas para hacerme un café en la cocina. Y decían, ya mi hija, me decían, ya mi hija, ya nos vamos para que hagas tu café. Y sin embargo, cuando uno hace un balance de la situación, uno dice, gracias Señor por la visita de mis tíos. Gracias porque vinieron a ver a mi mamá. Gracias porque ella está contenta. Gracias porque hace tiempo que no los veíamos. Gracias a Dios en todo. No es decirle, Señor, gracias por mis tíos, yo te pido que tú los guardes. No. Yo te pido que los saques de la cocina. No. Es decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que hay en mi vida, por todo lo que tengo. Gracias te doy inclusive por los malos momentos que me ha tocado vivir o la espera tan larga para lograr aquello, porque tú eres Dios, tú tienes el control. La acción de gracias constante en nuestra vida también es adoración. ¿Se dan cuenta? A lo que voy es que adorar no es venir aquí y cantar media hora. Adorar es nuestro estilo de vida, nuestra relación con el Señor. La adoración, la alabanza trae libertad. Se rompen cadenas que nosotros ni tenemos idea
de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque en una adoración verdadera hay una acción de despojarse de mis intereses y estoy mirando a Dios. Y dice la palabra que Dios nunca desprecia un corazón que se acerca a Él. Entonces hay liberación, hay sanidad. El Espíritu de Dios se mueve con libertad. Adoramos con nuestras actitudes. Fíjense cómo esto es de todos los días. Adoramos con nuestro comportamiento, con las cosas que decimos y cómo las decimos. Ahora, al fin voy a comenzar el mensaje. No es cierto. En Juan 4, nosotros nos encontramos con un texto bastante conocido, 4, 23 y 24, donde dice el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. ¿No llama la atención el hecho de que Él busque? Es Dios quien toma la iniciativa de amarnos, de salvarnos, de sanarnos, de cuidarnos, de enseñarnos a tener una relación con Él. Y dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar, y repite, en espíritu y en verdad. Entonces aquí nos encontramos lo que la Biblia enseña acerca de cómo adorar a Dios. Fíjense todo lo que no es adorar, de cómo no debemos adorar, todo lo que hay que tener cuidado para entender la adoración. Y ahora nos dice, el Señor mismo nos dice cómo es la adoración. Y utiliza dos frases, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Adorar en espíritu implica, número uno, que hay una vida espiritual. Fíjense que en primer lugar nos dice, hay que adorar, los verdaderos adoradores adoran en carne y en verdad. Dice en espíritu. Quiere decir que quien adora espiritualmente es porque tiene vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver con precisamente tener una relación personal con Dios en la cual Cristo está en nuestras vidas y el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía, nos dirige. Nosotros hemos pasado de muerte a vida cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Nicodemo, Juan capítulo 3, se sentó a hablar con el Señor y le decía al Señor, si no naces de nuevo, no puedes tener una vida espiritual. Y Nicodemo, siendo un maestro de la palabra, no entendía. Decía, pero si yo ya soy un hombre viejo, ¿cómo voy a volver a entrar a la matriz de mi mamá para volver a nacer? Decía, no estás entendiendo, no estoy hablando de lo físico. Es necesario nacer espiritualmente, porque antes de entregarle nuestra vida al Señor, dice la palabra, nuestro espíritu estaba muerto en los delitos y pecados. Es como ya digo yo que nosotros éramos tipo zombies. Las personas sin Dios son como zombies. ¿Por qué? Porque sí, funciona, uno los ve vivos y todo, pero espiritualmente no hay vida. Por eso no se puede entender lo que viene de Dios. Por eso no se puede entender la palabra. Por eso no se puede entender la adoración. Por eso no puede haber un vínculo. Nosotros hemos conocido personas a lo largo de la historia, muchísimos años, y usted va a conocer muchas y va a tener amistades y familiares que les gusta de la iglesia los cantos. Y hasta compran cuando se compraban discos, cassettes, CDs, DVDs, etc. O bajan las canciones o ven las y tienen listas y te dicen esa canción, ¿cómo es que se llama? Me encanta. Y tú oyes personas que las cantan y se mueven emocionalmente y cómo les gusta. Hay algunos hasta lloran. Pero recuerden, eso es lo afectivo. Cuando el espíritu está vivo en Dios, entonces uno puede adorar a Dios en espíritu. Entonces
uno puede hacer lo que decíamos antes, que Él ocupa el primer lugar, que nosotros entramos con acción de gracias, que nosotros entendemos quién es Dios, cómo lo podemos entender, cómo podemos adorar en espíritu cuando hay vida espiritual. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo vida espiritual? Si le has entregado tu vida a Cristo, tienes vida espiritual. De tal manera que tu espíritu está vivo. Y tu espíritu debe, esto yo siempre lo comparo como cuando uno se enamora. Y siempre les pregunto, ¿cuántos se han enamorado? Y usualmente como uno levanta la mano como que. ¿Cuántos se han enamorado y con ese amor que uno siente que tiene que estar con la persona, que tiene que llamar a la persona, que tiene que verse bonito por la persona, que dónde estará la persona? Que hasta hay algunos que el amor se vuelve patológico, ¿no? Pero bueno. Que dónde está la persona y uno quiere agradar a esa persona y uno se emociona con la persona, uno quiere pasar tiempo con la persona. Entre paréntesis, mi esposo y yo ayer cumplimos 39 años de casados. Es cuando uno, el amor tiene que ver con, despierta en nosotros nuestra capacidad de querer estar junto a la persona. Cuando tú tienes vida espiritual, tienes que vivir enamorado de Dios. Tu espíritu te debe llevar a querer conocer a Dios, querer amar a Dios, querer obedecer a Dios. No hay tal cosa como que yo separo el que yo amo a Dios, pero no lo obedezco. Si no lo obedezco, no es cierto que le amo. Y nosotros somos especialistas en eso, encontrar excusas para no obedecer. Y decimos, no, es que eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con la gracia. Encontramos razones para no obedecer. No se puede separar. La vida espiritual no es por pedazos. En segundo lugar, en espíritu, quiere decir que nosotros adoramos en cualquier lugar y en cualquier momento. En el tiempo en que el Señor se encuentra con la mujer samaritana, estaba el templo de Jerusalén, los judíos subían a Jerusalén a adorar. Los samaritanos no subían a Jerusalén, tenían un altar en Gerizim. Y por eso ella dice, es que nosotros decimos que hay que adorar aquí y ustedes dicen que hay que adorar allá. Y hay quienes realmente piensan que la adoración solamente es para cuando estamos en un lugar específico y también de ciertas maneras. Y usted va a encontrar, así como hay lugares en el mundo y países en el mundo, usted va a encontrar estilos diferentes de adoración. Yo creo que más de uno se caería para atrás si entra en alguna iglesia en África. Las mujeres que usan es un pedazo de tela como si fuera una sábana, ¿no? Así, aquí alrededor y unos colores en la cabeza. Y cómo cantan en armonía sin haber estudiado música. Y cantan a voces y alaban al Señor con esa alegría que les caracteriza. Y danzan y se mueven. Y luego usted va y entra en otro tipo de iglesia, en otra comunidad, donde la gente solo está el piano, solo están ciertas canciones. La gente no levanta las manos. La gente no aplaude, la gente canta sentado, la gente canta. Usted se va a encontrar con cantidad de expresiones de manera y de repente va a llegar a un lugar en donde la cultura y la gente lo que cantan es merengue, mi hermano. Y usted lo va a encontrar con sus maracas, con sus tambores y usted va a cantar y Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Y el güiro, y yo le estoy. Y uno se queda. ¡Oh! Y hay quienes dicen, pero no es posible. Sí es posible. Porque lo que Dios mira es el corazón y la intención, no las formas, ni el lugar, ni el momento. Por eso es que no levantamos juicios contra los que cantan diferente o alaban diferente o se mueven diferente. Nosotros aprendemos a adorar a Dios desde lo espiritual. Y por eso en libertad podemos cantar, podemos levantar las manos, podemos danzar, podemos arrodillarnos, así como usted
es: cante y alabe al Señor con todos los instrumentos, con todas las voces, que todo lo que respira alabe al Señor en cualquier lugar y en cualquier momento. Llegará el día, como pasó en la pandemia, que no podíamos venir al templo. ¿Dejamos de adorar? ¿Dejaste de adorar 2 años? Si dejaste de adorar 2 años, hay que preguntarse, en primera instancia, si había vida espiritual. Porque la vida espiritual no se va y viene. Si yo dejo de tener vida, no puedo dejar, porque hay pandemia, no voy a comer. No, más comimos. En cualquier lugar y en cualquier momento. En tercer lugar, adorar en espíritu es adorar con todo tu ser. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12. Así pues, dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es Reina Valera del 60. En las versiones más modernas te dicen, preséntate, te llamo a consideración que vengas delante del Señor con todo tu ser, a eso se refiere cuerpo, con todo tu ser, y lo presentes delante de Dios como una ofrenda que está viva. Culto racional significa, es la manera inteligente de adorar a Dios, de relacionarte con Dios. ¿Cuál es la manera inteligente desde el punto de vista espiritual? Adorar a Dios con todo lo que somos. Por eso cantamos, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, te entrego mi ser. A eso se refiere la canción. Fíjense la diferencia entre entender lo que cantamos y solo cantar emocionalmente, porque me mueve los afectos, me mueve las emociones. Y por último, adorar en verdad. ¿A qué se refiere? Número 1, a que adoramos a Dios con sinceridad, de manera intencional, de manera honesta. Llegamos al Señor así, como somos, como estamos, y a veces le decimos, Señor, ni siquiera tengo fuerza para cantar, pero yo te adoro. De manera intencional, implica, cuando usted lea en casa el Salmo 95, usted va a leer que el salmista dice, vengan, adoremos, vamos a ponernos de rodillas, vamos a postrarnos, todas son acciones, vengan y adoremos, vengan. Quiere decir que tiene que ser un acto volitivo, un acto de mi voluntad. Aquí uno puede, usted aquí en su casa, donde sea, si usted no quiere adorar, no va a adorar. No importa qué se diga, si no hay una intención en nuestro corazón y nuestra determinación de adorar a Dios, entonces no es adoración. No es en verdad. Segundo lugar, en verdad quiere decir que adoramos conforme a la verdad de la palabra. No adoramos sobre la base de frases bonitas o célebres. No adoramos, decimos, adórenle a Dios porque al que madruga Dios le ayuda. Adoren a Dios porque, como dijo el hermano Luis Miguel, tal cosa. Como dice la canción de tal cantante, tal cosa. Adora a Dios porque así como esta mañana tú te levantaste, había una energía que había hacia tu alrededor y esa energía te hacía sentir bien. Entonces tú dile a Dios, gracias por esa energía. Y si tú no crees en Dios, pues dile al universo que gracias por esa energía. No, eso es paganismo. Nosotros adoramos conforme a la palabra. Por eso nuestras canciones deben tener contenido escritural. Por eso nuestras canciones deben tener a Cristo como el centro. Por eso nuestras canciones deben proclamar la palabra. Y hay compositores que componen canciones muy hermosas, pero tenga cuidado cuando una canción al Señor le suene a canción de amor y usted no pueda distinguir si es una canción que le están cantando al Señor o quién sabe a quién, porque le suena igual. Adoro la noche en que nos vimos.
Cuidado, cuidado, hay que cantar con el entendimiento, cantamos la palabra. Pablo dice, canten al Señor con himnos espirituales, porque solo en la palabra hay verdad, solo en la palabra hay poder, solo en la palabra hay transformación y nosotros podemos estar cantando todo el día canciones que exalten al ser humano, que nos hagan sentir bien a mí. Voy a decir, le va a sonar un sacrilegio tal vez a Dani o a alguno de los cantantes. Hay canciones que no me gusta mucho cantar. Cuando dicen, por ejemplo, hay canciones que dicen, Señor, enamórame de ti. Y yo me quedo, ¿what? Y tiene partes que uno dice, pero mira, Erika, y me las enseñan. Me dicen, Erika, pero es que esto es bíblico. Aquí dice, y Jeremías le dice, Dios, me seduciste y me amaste y yo te amé. Pero si tú vas en ese sentimiento, esa sensualidad es la palabra que estaba buscando. Que tienen alguna canción donde otra vez, no es Dios el centro, soy yo. Yo soy el objeto al cual Dios tiene, o el sujeto al cual Dios tiene que acercarse para convencerme. Y yo le digo, enamórame de ti. Hay que cantar conforme a la palabra de Dios. Esto es lo bueno y lo malo de ser pastor, porque a uno le toca decirle todas estas cosas. Y en tercer lugar, adorar en verdad tiene que ser en Cristo. Porque solo Él está en el centro. Pablo le dice a los Filipenses, el capítulo 2, que el Señor tiene un nombre más excelente que todos los nombres. Y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Y ese nombre cuál es? Es el nombre de Jesús. Todo está fundamentado en Cristo. Él es el todo, el centro en nuestras vidas. Cuando adoramos a Dios, debemos tener claro, estamos adorando a Dios, no siendo el centro nosotros de la adoración. No podemos despegar el adorar y el amar del obedecer. No podemos tener una vida espiritual si Él no reina en nuestros corazones y no tenemos una relación personal con Él. No se trata que la adoración es cuando venimos aquí y en esa hora yo canto y ya adoré y el resto de la semana no tengo nada que ver con Dios. La adoración no es solamente los minutos que yo tomo para leer la Escritura y el resto de tiempo Dios se convierte en una especie de cajero automático. Durante la semana solo estoy, Señor, dame, cuídame, hazme. ¿Usted ha visto las oraciones que hacemos cuando vamos para la calle? Señor, cuídame, haz esto, haz esto, haz esto. Y es casi lo mismo que cantar, enamórame de ti. Porque es, Señor, tú estás ahí a mi servicio. No, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, iglesia. Si queremos ser una iglesia que se mueva en el propósito de Dios, si queremos ser una iglesia en la cual no quepamos los domingos, que tengamos anhelo de estar en la casa de Dios, que no es que surge cualquier cosa. Si a usted le surge cualquier cosa y le parece más importante que venir a la iglesia, ojo, llegará un momento en que no podremos congregarnos. Y la iglesia está llamada a crecer juntas. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo vas a saber que te amo, Rocío, que te amo, Elaine, que te amo, Claudette, si no somos parte de la iglesia, si no estamos juntos? Adoramos en lo individual y adoramos como grupo. Y nosotros queremos tener una iglesia donde haya liberación, rompimiento de cadenas espirituales, donde haya un amor que se desborde por servir a Dios, por servir al Señor. Estas semanas que hemos tenido reunión de oración aquí en el templo han sido días maravillosos de oración. Poderosa presencia del Señor.
porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No te quedes haciendo cualquier cosa en tu casa el domingo. El domingo es el día de estar juntos en la casa de Dios. Y hay quien me dice, pero es que es el único día que tenemos para pasear con los niños. Entrégale tus niños al Señor. Entrégale tu familia al Señor. No sea como dice Eclesiastés, que cuando lleguen los años de la adultez te lamentes por los años que se perdieron y que no se pueden recuperar. La adoración tiene que ver con que el Señor tiene que estar en el centro, no nosotros. La palabra de Dios dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Puede decirle conmigo hoy al Señor? No a nosotros. ¿Puedes venir a la presencia del Señor, no a pedirle? No a decirle, Señor, tú conoces mi necesidad y te estoy pidiendo esto y te estoy pidiendo esto. Puedes llegar simplemente a decirle, Señor, yo estoy aquí y te adoro. Y si tú no tienes una relación personal con el Señor, no esperes más. El Salmo 95 cuando termina dice, no endurezcas tu corazón. No sigamos poniendo excusas para no tener una vida de adoración y de relación con Cristo. No sigamos poniendo otras cosas en lugar de Dios. No pensemos que la alabanza y la adoración y el estar en la iglesia tiene que ser para que yo me sienta bien, sino que podamos decir, Señor, aquí estoy porque tú eres mi Dios, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Cántale al Señor en esta hora. Tú eres mi respirar. Sí, Señor. Adora al Señor con libertad. Levanta tus manos. Tú eres mi respirar. Dile al Señor que Él es. Que Él es. Dios, tu presencia. Que Él es quien le da sentido a tu vida. Vive en mí. Que Él es el propósito. Tu vida tiene sentido por Él. Tú eres mi pan, Señor. Dile al Señor. Él es el todo que te satisface. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Oh, sí, Señor. Tú eres mi respirar. Todo lo que respire, alabe al Señor en esta hora. Tú eres mi respirar. Oh, sí, Señor. Dios, tu presencia, En tu presencia, Señor, en las alabanzas de tu pueblo. fluye Rompe cadenas, trae en sanidad, mí. trae liberación, Señor. Oh, Señor Jesús. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Oh, y dile, Señor, yo te anhelo. Y yo
Y aprender a adorarte. Necesitamos aprender a verte en el perdido centro de sin nuestras vidas, Señor ti. Jesús. Díselo. Oh, Señor. Y yo te anhelo, Señor, Oh, sí, Señor, y estoy perdido. Tú eres quien da sentido a mi vida, Señor. perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Oh, Señor, levanta tu voz y dile, Señor, estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres quien ocupa el primer lugar que debe ocupar. Díselo con tus palabras. De eso se trata la adoración. Que tú puedas en libertad decirle, Señor, tú eres el centro. Tú eres mi respirar. Y yo anhelo que tú crezcas y que yo mengue. Yo anhelo, Señor. Te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Te necesito, mi Dios, Oh, Señor, oh mi Cristo. enséñanos, Dios. Oh, Jesús. Que tengamos corazones dispuestos a alabarte, a adorarte todos los días, de manera intencional, con amor, en Cristo, en verdad. Reaviva tu obra en medio de nosotros y que seamos una iglesia que te adore continuamente. Así oramos. Y volvemos un momentito al principio de la presentación del mensaje. ¿Qué les parece si ahora volvemos a leer al principio la primera? Si me la puedes poner allá, la primera. Ahora, después de haber leído, de haber escuchado, ahora podemos leer juntos, con otro sentido, el Salmo 150. Entonces, todos juntos vamos a leer el Salmo 150, que dice: aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor. Y en esta semana, cada vez que respiras, dile: te alabo, Señor. Bendigo tu nombre. Te adoro, Señor. Eres bueno, Señor, eres grande. Qué maravillosa es tu vida en mi vida. Vamos a sentarnos un momento antes de la ofrenda. Yo quiero llamar